Saludamos a todos nuestros auditores el día de hoy al comenzar un nuevo capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que transmitimos a través de la radio Pinamar 107.9 en la frecuencia modulada y también vía internet. Estamos hace ya varias semanas, varios programas, analizando este hermoso Evangelio de Mateo, que es el que encabeza los evangelios sinópticos en todas las Biblias, y estamos estudiando específicamente lo que corresponde al Sermón del Monte, esta predicación al aire libre que Jesús hizo ante una multitud de personas, un número indeterminado, pero que ciertamente está entregando una enseñanza y una información sobre muchos tópicos que tienen que ver con la vida diaria de las personas, pero también y por sobre todas las cosas con lo que tiene que ver con lo que son hablaríamos nosotros, las disciplinas espirituales, como por ejemplo lo que estamos viendo a través de la oración modelo, ¿no es cierto? Desmarcándola completamente de los rezos o de las repeticiones, y entendiendo, ¿no es cierto?, que todas estas repeticiones constituyen atisbos de lo que ha sido siempre el paganismo, que atribuye a ciertas fórmulas de rituales y repeticiones favores de los ídolos que se invocan. Jesús dice, no, aquí hay un modelo, esto es un esquema. Este es un esquema, y dentro de ese esquema, ¿no es cierto?, comienza, por supuesto, con lo que significa lo primordial, que es el tema, ¿no es cierto?, de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, que si somos hijos de Dios, entonces podemos llamar con propiedad a nuestro Padre como tal. Así es, hay un tema muy importante que mencionaste tú, Carlito, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, y parte diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, nuestra oración no va dirigida, por así decir, a Jesús, que es Dios Hijo, sino que es Dios Padre. Va dirigido a nuestro Padre que está en el cielo, ¿cierto? Porque también vimos en otras semanas que efectivamente hay otro padre de otros hijos, que es el diablo, es Satanás. Exactamente. Padre de mentira, de engaño. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esas son las dos alternativas, no hay una tercera, veíamos. Exactamente. Y de hecho, no solamente no hay una tercera, sino que es imposible no pertenecer a una de las dos paternidades. No existe aquí el concepto del libre pensador, no existe aquí el desmarcado de estas cosas que las considera religiosas. No. La Biblia dice claramente que existen dos paternidades, o las personas de este mundo pertenecen a solamente dos paternidades, o pertenecen a Dios como nuestro Padre o a Satanás como el padre de aquellos que no lo son. Y Jesucristo lo deja muy claro cuando dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Las obras de vuestro Padre. Es decir, Jesucristo nos aclara y nos dice después cómo discernir a las personas. Dice, por las obras los conoceréis. Ahí ustedes van a saber si es hijo de Dios o es hijo del diablo, en base a sus obras, en base al fruto que va a producir la persona. Así es. Yo sé que esta declaración, que es bíblica, ¿no es cierto?, provoca inmediatamente una reacción muchas veces violenta y se rebelan las personas a esto y tratan de alguna manera de desmarcarse, pero el creer que uno se puede desmarcar de esta situación es otra de las mentiras del diablo. Es otra de las mentiras del diablo, que existe la libertad, que nosotros no estamos en esta situación y que solamente esto es una visión, entre comillas, religiosa. Así es. En el versículo 10 también vemos otro tema bastante difícil de aceptar, digamos, según nuestra naturaleza carnal, que es cuando Jesús dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, ¿cierto? Vimos las semanas pasadas que se refiere a que no es que nosotros vayamos hacia el reino de los cielos, sino que es el reino el cual se acerca a nosotros. Así es. Aun cuando ahora como pueblo de Dios, como hijos de Dios, vamos rumbo al reino. Dice que somos extranjeros y peregrinos, pero efectivamente
el reino de Dios también dice que se ha acercado a nosotros, que viene a nosotros, y a eso es lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo también. Y cuando dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos explica o nos aclara de que la voluntad de Dios no se hace en la tierra de la misma manera que como sí se hace en el cielo. Es decir, en el cielo el Señor tiene una potestad pero absoluta, en el sentido de que cualquier cosa que Él desea se cumple, sí o sí. Mientras que en la tierra nosotros vemos que claro, el Señor es todopoderoso, Él tiene el dominio de todas las cosas. Sin embargo, Él permite que ciertas cosas que no le agradan ocurran en la tierra. Y parte de eso fue el pecado del hombre. Así es. Aquí nosotros entramos a una temática que no profundizamos mayormente, pero que de alguna manera tiene que ver con una visión horizontal de una realidad tan terrible como es la que vivimos aquí en la tierra, y que efectivamente nosotros, todo lo que miramos a nuestro alrededor de alguna manera niega que Dios tenga dominio sobre la tierra, sobre la voluntad de las personas en la tierra. Y en definitiva nosotros podemos tender a pensar que Dios no es soberano sobre lo que pasa en el planeta. Y yo sé que aquí a lo mejor las personas van a sentirse un poco confundidas, pero si Dios es todopoderoso y es soberano, esa soberanía incluye también lo que está pasando en la tierra. Es decir, que lo que está pasando en la tierra también, como decía Andrés, es parte de la voluntad que Dios permite, la voluntad permisiva, por decirlo de alguna manera, de Dios en relación a los eventos que ocurren en la tierra. Pero no está pasando exactamente lo que Dios está, lo que Dios ha propuesto que pase, y lo que Dios permite que pase sucede. Entonces, la realidad de la voluntad de Dios tiene una aplicación básicamente y principalmente y exclusivamente a nosotros como hijos de Dios, en el sentido de que nosotros, al conocer la voluntad de Dios, su palabra, estamos en posición de hacer esa voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero quizás lo enredé un poco, pero en el fondo lo que estamos viendo es que Dios es soberano. Lo que se hace en el cielo también, que está planificado, se cumplirá la planificación que Dios también tiene aquí en la tierra. Así Él es es soberano. Ahora, lo interesante de ese último versículo que leímos es un poco la prioridad que también nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este esquema, en esta estructura de la oración del Padre Nuestro. Y tiene que ver con los deseos, con lo que nosotros pedimos. Lo primero por lo cual nosotros pedimos, ¿cierto?, es el tema del reino, es la voluntad del reino, los deseos del reino, no mis propios deseos carnales, cosa que sí yo puedo pedir, digamos, yo puedo pedir por mí. Hay cosas que el Señor y a Dios le agrada, digamos, que uno pida por sus cosas, siempre y cuando estén correctas, digamos. Pero en primer lugar, lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, es que debemos orar por aquellas cosas que son del reino. Primero es que el reino se acerque a nosotros, y en segundo lugar, que se haga la voluntad del Padre. Es decir, lo primero no es lo mío. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que también ahí nosotros entramos al tema de lo que es confiar en la voluntad de Dios. Porque Dios más adelante nos va a decir, en palabras del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, también, el que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que Él va a añadir todo lo que necesitemos para transitar momentáneamente por este planeta una cantidad limitada de tiempo, y que Dios ha prometido, ¿no es cierto?, que va a cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, lo que tú dices es tremendamente importante. Porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las oraciones en general dentro de las iglesias, no hay una búsqueda de venga tu reino, sino que más bien es una permanente petición en cuanto a la prioridad de nuestras necesidades, las cuales pueden ser inmensamente lícitas. Pero cuando nosotros torcemos el orden que Dios nos... Por eso esto se llama oración modelo, porque hay un modelo.
no está diciendo no pidas. De hecho, lo que vamos a ver un rato más, el pan nuestro, está hablando de las necesidades físicas que tenemos, pero nosotros confiamos primeramente en que hay un orden, que buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Como dice más adelante Mateo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Ese demás es lo que está justamente en segundo o tercer lugar. E incluso dice que está añadido. El Señor Jesucristo dice que no cae un pajarito sin que Él sepa que eso ha sucedido, ¿no es cierto? Y que sepa de antemano que ha sucedido. Por lo tanto, ¿cuánto más valemos nosotros? Entonces, sí, el énfasis es fundamental dentro de la confianza, de la fe que yo expreso a través de este ejercicio de buscar el reino de Dios. Hay personas que no saben qué es lo que es. Por ejemplo, yo me encuentro como pastor muchas veces con personas que dicen que no saben qué pedir. Porque a lo mejor yo le digo, bueno, ¿por qué no sabe qué pedir? Bueno, no, en realidad, gracias a Dios, dice, entonces están todos sanos en mi casa, esto acá. Entonces, lo único que hago es agradecerles. Que está bien. Está bien agradecer, pero como vimos la otra semana, dentro del esquema y del modelo del Padre Nuestro, de lo que nos enseña Jesucristo, no están las gracias. Es increíble, pero no están las gracias. Ahora, debemos dar gracias. Está bien dar gracias, como dices tú. Pero no es la prioridad. La primera prioridad es el reino de Dios. Y es la voluntad. Y su voluntad. Justicia. Exactamente. Sí. También tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, a medida que nosotros vamos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta de nuestra relación con Dios. Y vemos que Él es nuestro Padre. Aquí aparece como nuestro Padre. Y que muchas veces los discípulos y los apóstoles se declaran esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Y sabemos que cualquier relación entre un amo y su esclavo, el amo desea el bienestar del esclavo. No le sirve un esclavo que esté mal o que esté muerto. Por lo tanto, el dueño, digamos, de un esclavo siempre va a querer el bienestar, el amo siempre va a querer el bienestar de su esclavo. Mucho más si estamos hablando de nuestro Dios, que además de ser nuestro amo, nuestro Señor, es nuestro Padre y tenemos una relación íntima con Él. Con mayor razón, Él va a querer nuestro bienestar. Es decir, estas cosas que nosotros se le vamos a pedir para nosotros, que no debiera ser nuestra primera prioridad, digamos, de todas maneras, Él quiere que la pidamos. Y claro, está bien hacerlo, pero no es la primera prioridad. Exacto, porque lo importante del modelo de oración que estamos analizando, que la da el Señor Jesucristo, es que una cosa va concatenada con la otra. Si nosotros alteramos el orden, por supuesto que alteramos también los resultados. Y no solamente eso, sino que también faltamos a esa fe y esa confianza en que Dios, muchas veces se dice Dios suplirá. Y la gente entra en desesperación porque pasa el tiempo y esa digamos, esa necesidad no es cubierta. Pero, ¿por qué es que entramos en un estado de desesperación? Porque no buscamos el reino. Porque la búsqueda del reino implica también que tomamos el yugo de Jesús, que es liviano, y entonces enfrentamos la realidad, ¿no es cierto?, la circunstancia, que puede ser una circunstancia complicada, real, ¿no es cierto?, pero la enfrentamos con una esperanza y una fe, porque conocemos a Dios, porque nos relacionamos con Él día a día, y porque efectivamente estamos obedeciendo su voluntad, que es la búsqueda del reino. Quizás hubiese que explicarle a las personas qué es lo que significa buscar el reino de Dios, o qué significa el concepto de lo que nos dice que se haga la voluntad de Dios. Entonces todo tiene que ver con su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, podemos estar absolutamente confiados de que Él proveerá en la medida que Él soberanamente ha establecido, pero que proveerá. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos como cristianos, en un estado de mucha desesperación, ¿no es cierto?, por situaciones que son reales, ¿no es cierto?, pero que se transforman en un yugo pesado,
porque no estamos buscando el reino y estamos buscando que Dios solucione eso y queremos ver la mano de Dios en eso, pero nosotros no queremos buscar la mano de Dios, no queremos buscar la voluntad de Dios. Vamos a dejar enunciado el versículo que nos va a ocupar el resto del programa y está en el capítulo 6, versículo 11 del Evangelio de Mateo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya, estamos de regreso después de la pausa musical. Les recordamos que las alabanzas que usted escucha son alabanzas propias de nuestra iglesia y se las compartimos con mucho cariño y las encuentra usted todas también en nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl y están no solamente las canciones, las alabanzas, sino que todo el material que con mucho cariño y con mucho deseo de que sea de bendición para usted, nosotros le ofrecemos absolutamente gratis. Así es. Bueno, terminamos el bloque anterior leyendo Mateo 6:11 que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Llama la atención, pastor, lo increíblemente humilde que es esta petición, porque aquí vemos que, como ejemplo, como esquema, ¿cierto?, está pidiendo el pan de cada día, el pan de hoy en el fondo. No está pidiendo el pan de los próximos 6 meses, el pan del próximo año, etcétera, digamos, sino que está hablando del pan de hoy. Y cuando habla de pan, ese es otro tema también, es mucho más amplio, es más representativo. Es todo aquello material, físico que nosotros necesitamos, ¿cierto?, para sobrevivir día a día, como por ejemplo el agua incluso. Uh-huh. Es decir, cuando está hablando de pan en este contexto, porque después nos va a decir que Él es el pan de vida, ¿no es cierto?, en relación al alimento espiritual, pero cuando está hablando aquí de este pan, se está refiriendo a que Él conoce perfectamente cuáles son nuestras necesidades físicas. Él nos creó, Él sabe exactamente lo que necesitamos y Él ha prometido, ¿no es cierto?, también solventarlo, cubrirlo. Aquí hay muchos versículos en la Escritura que nos ayudan a entender lo que tú estás diciendo de la humildad, que es en definitiva colocarnos en la posición que nos pertenece. Nosotros necesitamos pedir a Dios que Él provea diariamente de nuestras necesidades, incluso la respiración, el oxígeno, todo lo que ocurre en nuestra vida biológica natural, en nuestra vida humana, está mediado por la voluntad, ¿no es cierto?, de Dios. Por lo tanto, no solamente está hablando de lo que para nosotros es provisión, sino que lo que muchas veces, por desgracia, los seres humanos y los cristianos, no somos la excepción, olvidamos que gozamos de salud, ¿no es cierto?, porque Dios está proveyéndonos esa salud. Gozamos, ¿no es cierto?, de poder descansar, de poder dormir, de poder, en fin, mantener la vida, porque Él así lo está sosteniendo. Entonces, muchas veces las personas dicen: mira, ¿sabes qué? Que en realidad Dios no me ha escuchado porque le estoy pidiendo hace tiempo un trabajo y resulta que permanezco en esta misma situación. Y esas personas olvidan y dan por sentado que incluso la fuerza para hacer el trabajo, la fuerza es dada, todo es dado por Dios. Él nos dice: vive un día a la vez, no para que seamos irresponsables y no preveamos una situación futura, sino porque nos enseña a depender diariamente de Él. Hay parábolas, hay historias, ¿no es cierto?, que nos enseñan. Una de ellas la vamos a ver también más adelante, que un hombre le fue súper bien en su cosecha y él mira, ¿no es cierto?, y dice: tengo el futuro asegurado. Voy a botar esto, voy a hacer una cuestión más grande, voy a guardar, voy a tener. Y resulta que en el mundo espiritual se está gestando una conversación que él no puede escuchar, pero está decretado ya. Hoy vienen por tu alma. Así es. Entonces, lo que el Señor está hablando es de esta confianza en la provisión de Él, en el día a día, ¿no es cierto?, y en el confiar justamente en que Él va a proveernos
de todo. este día lo que necesitamos. Cada día, dice el Señor, también tiene su propio afán. Sí, y que nosotros debemos enfocarnos en otras cosas que justamente el versículo anterior, el reino de los cielos. En Mateo 6, versículos 31 al 34, Jesús nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así es, entonces nos está dando exactamente las directrices que nosotros como cristianos debemos hoy día practicar. Y vuelvo a insistir, este no es un llamado a la irresponsabilidad y mira, en realidad hoy día Dios va a proveer, así que no hagamos nada, o no sigamos esto, o dejemos todas las cosas así nomás. No, o sea, Dios nos llama siempre al equilibrio, al dominio propio en relación a todas las cosas que se nos van presentando, ¿no es cierto? Usted probablemente, como cualquier ciudadano, tendrá algún grado de previsión, ya sea una ISAPRE, ¿no es cierto?, que se están enriqueciendo, pero igual siguen creciendo. La AFP, en fin, todo eso es parte, porque si el Señor nos viene antes, quizás nos toque jubilar, si nos enfermamos, quizás nos toque hospitalizarnos, en fin, nadie puede decir, sabes que yo no me voy a tomar el remedio porque el Señor... Yo soy un hijo de Dios, así que no me voy a enfermar. Esas cosas estúpidas, ¿no es cierto? Posturas extremas, digamos. Son estúpidas, digamos que no siquiera son extremas, porque no están ni siquiera amparadas en la Escritura, porque nunca el Señor dijo que no nos vamos a enfermar. Entonces, pero en Proverbios, quería recalcar un poco lo que estabas diciendo tú, Carlitos. En Proverbios 6, versículos 6 al 8, habla del tema de la provisión, de prever hacia el futuro, digamos. Porque dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, estamos claros que el Señor sabe todas nuestras necesidades, estamos claros que su promesa es que Él nos va a cubrir todas las necesidades del día a día. Pero tengo que ser diligente. Pero eso no implica que debo ser perezoso, que debo cruzarme de brazos, que debo ser flojo, que tengo que hacer mi trabajo mal, o hacerlo de manera incorrecta. No, todo lo contrario, debemos trabajar y trabajar bien. Pero nuestra confianza no debe estar colocada en el trabajo, debe estar colocada en las promesas de Dios. Exactamente. Como este hombre que dijo: tengo el futuro asegurado. Nosotros no escuchamos lo que se está gestando o lo que se está programando en el mundo espiritual. Y por eso es que tenemos que, en definitiva, nosotros ceñirnos a lo que la Escritura nos dice, confiar en que Dios va a proveer nuestras necesidades si somos sus hijos, ¿no es cierto? Y por supuesto que la provisión va a ir conforme a su voluntad, no a la nuestra. Él nos conoce mejor, Él sabe por qué hay cosas que nos da y otras cosas que no nos da, pero nunca nos va a abandonar. Él no está jugando con nosotros, nos está sosteniendo, Él nos está transformando, Él nos está santificando. Trabaja permanentemente el Señor en nosotros. Un pasaje paralelo pero increíble, que uno ahí ve la perfección de la palabra, es estando en el desierto, la entrega del maná, y cómo el Señor aparece ahí diciendo que no podían sacar maná para más allá de un día. Es decir, siempre tenían que sacar el maná para comerlo en ese día. No podían sacar para el otro día, excepto el día viernes, ¿cierto? Porque el sábado es día de reposo, el día viernes sacaban doble provisión. Pero si sacaban doble provisión en otro día, se echaba a perder, dice. Entonces lo interesante de ese pasaje, digamos, es que lo mismo que estás diciendo tú, el Señor le está enseñando al pueblo de Israel durante esos 40 años a depender de Dios. No a depender de su trabajo, no a depender de que ya... Porque ¿qué es lo que pasaba? Si ellos llegaran, por así decir, a recoger maná para toda la semana, ¿qué iban a hacer el resto de la semana? No iban a hacer nada. Se iban a olvidar de la provisión de Dios, se iban a olvidar de las promesas, nada. ¿Qué pasa con nosotros si por ejemplo, tenemos un trabajo, nos sale un trabajo un momento a otro y nos dice, ¿sabes qué? Todas tus necesidades, de aquí hasta que tú, no sé,
tengas 140 años, si es que llegas a vivir esa edad, están cubiertas. Justamente nos pasa lo mismo que le pasaría al pueblo de Israel. Nos olvidaríamos de Dios, nos olvidaríamos de su provisión, no tendríamos la relación padre-hijo que Él quiere con nosotros. La necesaria dependencia de Dios. Dios, por eso es que la planificación de Dios, la forma en cómo hace las cosas Dios es perfecta. En su planificación, probablemente, y de hecho muchas veces no lo es para nosotros. Nosotros quisiéramos justamente escuchar de Dios: hijo mío, mira, súbete acá, te voy a mostrar todo cómo te va a ir de aquí en adelante para que te quedes tranquilo. Entonces, no, tenemos que, porque en vez de nosotros esforzarnos más, ¿sabes qué haríamos? Nos echaríamos. Nos echaríamos, no, pero Dios no quiere eso en nosotros, está trabajando con nosotros día a día, y es por eso que si, por así decir, nosotros recibimos las necesidades materiales más allá de un día, ¿ya? Más allá de la cantidad que nosotros necesitamos estrictamente, debemos cuestionarnos cuál es la voluntad de Dios. Exacto. Con todo eso, digamos, ¿por qué estoy recibiendo este dinero extra? ¿Por qué? Tendría que, no tengo que llegar y gastarlo también, tengo que pensar, bueno, el Señor por algo me está permitiendo que yo tenga esta comodidad en este periodo, esta tranquilidad, así que tengo que estar atento para ver cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. Exactamente. Es un tema que requiere, como todos los temas bíblicos, porque estamos hablando de la voluntad de Dios, que al tratar de entenderla en primer lugar, y por supuesto el poder viene del Señor por medio de su Espíritu Santo, lo mismo que la aplicación, pero está esa voluntad permanentemente luchando con nuestra voluntad carnal, ¿no es cierto?, de pensar solo en nosotros. Entonces, es muy interesante esto. Nos habla de la dependencia, nos habla de la promesa de provisión, nos habla de que aunque Él dice que todas las cosas nos provee, también, como decías tú, está el hecho de que dentro del esquema es justamente entregar nuestra petición de nuestra necesidad física también a Dios. Y estar contento. En 1 Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es un pasaje que realmente fantástico, porque yo diría, por lo menos de este lado del mundo, el pueblo de Dios, y no me voy a referir al mundo que está muerto espiritualmente y que su Dios es el dinero, pero el pueblo de Dios realmente me da a mí muchas veces vergüenza lo falto de gratitud que es a Dios. O sea, ¿cómo es que un cristiano, entre comillas, y voy a decir entre comillas con toda responsabilidad, que la asumo, se amarga por situaciones materiales? O sea, teniendo qué comer y qué beber y abrigo. Qué comer, beber, cómo transportarse, TV cable, Skype, computador, internet, todo. Celular, wifi, todo. Y algo que quería no les sale, se amargan. O sea, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza conmigo mismo cuando llego a tener el atisbo de eso, ¿no es cierto? Aunque de un tiempo a esta parte, la verdad, las cosas no tengo, gracias al Señor, ansiedades materiales, podríamos decir nosotros. Pero no es porque sea más espiritual que ustedes, sino porque he hecho uso de esto que está para todos los cristianos, de lo que es el orden en la forma de orar y de buscar a Dios. Pero a mí me da vergüenza eso, o sea... Bueno, ¿y qué pasa, Carlito, con todas estas iglesias que también, como dices tú, son cristianas, entre comillas? No lo son, porque y que en el están fondo... tras la famosa doctrina de la prosperidad. O sea, eso... Tú te mereces eso yo el digo, auto del año, tú te mereces lo digo con esto. toda responsabilidad, Andrés, y amigos auditores, hermanos. Con toda responsabilidad, esas no son iglesias, esos son cualquier cosa menos iglesia de Dios. La enseñanza no viene de Dios. Y lo que sí digo es que en todas esas iglesias seguramente debe haber un remanente muy pequeño de verdaderos cristianos que en este momento se encuentran contristados, ¿no es cierto?, realmente contra la pared, porque ellos lo único que quieren es
aprender de Dios, servir a Dios, y en esos lugares están muriendo de hambre. Pero Dios los va a sacar ahí. Pero sí, esta corriente, porque ni siquiera es una doctrina, es una corriente de la prosperidad, no viene de Dios. Y cualquier grupo que se llama iglesia, pero que se defina bajo esta perspectiva de enseñanza, no es iglesia de Dios. Es que realmente va tan en contra de todas las enseñanzas de la Escritura. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no sale nada que diga que las personas, que Dios le ha prometido y que tienen que tener una tremenda fortuna. De torcer todo. Tienen que torcer mucho para realmente llegar a esa conclusión. Entonces, como dices tú, Carlito... Y tienen que tener un rebaño de cabritos y un campo lleno de cizaña para que esto florezca. Esa es Pero es que la gente que va muchas veces, no te estoy hablando de ese remanente, debe haber un remanente que me imagino que se debe cuestionar en algún momento y se debe dar cuenta de que en realidad esta iglesia, entre comillas, es básicamente un sistema empresarial, poco menos que estos sistemas piramidales, para ir juntando riquezas, te fijas tú, y que los líderes son quienes manejan toda la plata y hacen lo que quieren y tienen su jet privado, y de hecho muestran toda su riqueza como testimonio de que esto es válido. Exactamente. Y que realmente Dios lo está bendiciendo. Que es lo mismo que ocurre con estos sistemas piramidales. Exacto. Es decir, el primer tipo que vino a Latinoamérica, claro, es multimillonario y va de conferencia en conferencia mostrando todas las cosas y todas las ganancias y todas las cosas, y todo el mundo cree que va a ser igual. Esto es lo mismo, y es adoración al dinero al final. Lo que lleva a todas estas cosas es adoración al dinero, y que la misma Biblia dice que es idolatría. Entonces no tiene por dónde, digamos. En absoluto. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa musical y al regreso cerramos ya el tema de hoy. Bien, vamos a entrar ya al último bloque de nuestro programa y quizás alcanzamos, Andrés, a revisar a partir del versículo 12, por lo menos dejar enunciado algunos aspectos, porque empieza a hablar ya, a ponerse la cosa un poco más color de hormiga, por así decir. Si es que ya no lo estaba, si es que ya digamos. no lo está, sí. ¿No es cierto? En todo caso, los que tienen Biblia de estudio van a ver que esto está escrito en rojo. Justamente, como dices tú, todo es color de hormiga. Entonces, versículo 12. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, bueno, ya nos vamos a introducir a un tema súper profundo que tiene en lo humano innumerables aristas, que es el tema del perdón. Pero si nosotros queremos analizarlo a la luz del contexto directo del pasaje que nos está enseñando, ¿no es cierto?, este orden de la oración, estas prioridades que están establecidas en este esquema, vemos que el perdón aparece, ¿no es cierto?, ligado directamente también al perdón que nosotros recibimos, por así decir, de parte de nuestro Padre Celestial. Dice, perdona nuestras deudas. También se traduce nuestras ofensas, ¿no es cierto? Algunas personas pueden pensar que el concepto deuda implica una deuda material, económica, y no, lo que está hablando principalmente es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, y ahí viene, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nuestros deudores. Sí, un par de versículos más adelante podríamos leer los versículos 14 y 15, porque ahí Jesucristo, después de terminar la oración, la estructura de esta oración, ¿cierto?, se explaya y dice, porque, es decir, refiriéndose a todo lo anterior, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es como que dice, y no nos meta en tentación, versículo 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, amén. Entonces yo me imagino que ahí los discípulos o la gente se estaba ya como yendo, y Jesús estamos dice, listos, porque porque tengo algo más que decir, esto de postdata, pero por si acaso no les queda claro el tema del perdón, ¿no es cierto?, y lo liga inmediatamente con nuestra relación con el Señor.
Y esto habla justamente de la magnitud del perdón que nosotros hemos recibido. Y también cuando Jesús cuenta la parábola o la historia en relación al que mucho se le perdona, ¿no es cierto? Mucho ama. Y la verdad que uno podría decir, en realidad, a mí Jesús no vaya a cometer la equivocación de empezar a compararse y entonces decir, en realidad este pasaje está pensado seguramente en alguien, no sé, como el vecino, el violador de Boston, y en relación, a él sí que le perdonaron cosas, o sea, a mí no me perdonaran tantas cuestiones, yo no me vaya a comparar con... No es ese el contexto, sino que al que mucho se le perdona, porque la escena habla acerca de una mujer, ¿no es cierto? Una mujer adúltera o una ramera, ¿no es cierto? Y otro hombre que supuestamente, un fariseo, para variar, que supuestamente era incólume y era el símbolo de la pureza. Pero Jesús habla justamente de entender este concepto del perdón, porque a todos nosotros se nos ha perdonado, no mucho, sino que todo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos dignos de ser juzgados, condenados y castigados por nuestro pecado. Sí, eso es algo que no se conoce uno antes de leer la Escritura, digamos. Uno no tiene este concepto de que si yo peco, estoy ofendiendo a Dios. Lo que pasa es que es algo que viene con el pecado, el origen del pecado, que muchas veces lo hemos conversado de manera interna. Vamos desde la herejía de negar que el pecado original lo heredamos toda la humanidad, ¿no es cierto? Hasta el hecho de alguna manera tratar de desmarcarnos de esta condición, negando, ya sea objetiva o subjetivamente, consciente o inconscientemente, nuestra condición y nuestra imagen humana está totalmente destruida, está muerta, nuestra naturaleza humana incluso está totalmente muerta. Nosotros somos seres que tenemos una fecha de caducidad. Nosotros no somos eternos, nosotros nos vamos a morir físicamente, pero también estamos muertos espiritualmente sin Dios. Y el no estar con Dios, en definitiva, nos llevaría a una condenación eterna, porque usted no va a ser aniquilado, usted va a ser condenado si no es salvado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando entendemos lo que pasó en la cruz, cuando Él cargó todos nuestros pecados, ¿no es cierto?, no estaba haciendo una selección cualitativa ni cuantitativa, sino que estaba terminando con una maldición, ¿no es cierto?, con una condición que era la maldición, y es la maldición que condena a todo el género humano. Que aparece en Génesis 3. Exactamente. Entonces, el tema es que muchas personas piensan que a lo mejor están un poco lejos del Señor y otros están más cerca. No se trata de estar lejos o cerca, estamos muertos. Es una condición. Es una condición. Claro, no es algo que se pueda medir, algo que se gradúa. No, esto es o ceros o uno, o estás muerto o estás vivo espiritualmente. Exactamente. Y nosotros estábamos todos muertos. Dicen delitos y pecados. No está haciendo una alusión, vuelvo a insistir, a lo cuantitativo o lo cualitativo. ¿Ya? Es como que hay dos, suponiendo, por favor, esto es solamente una analogía muy tonta si usted quiere, pero es como una conversación entre dos cadáveres que están ahí, ¿no es cierto?, uno al lado del otro, y conversan, ¿y tú de qué moriste? No, yo morí de cáncer, yo morí de viejo, me cuidé todo el tiempo, y la conversación consiste en que ¿cuál es la razón por la cual murieron? Ya no importa, ya están muertos. No importa si el otro vivió más tiempo y el otro vivió menos tiempo, si el otro tuvo algo, el otro no tuvo nada, si este tuvo mucho. No, están los dos exactamente la misma condición, absolutamente imposibilitados, absolutamente y totalmente aguzanados, ¿no es cierto? Y esa es la realidad en todo orden de cosas. Cuando las personas empiezan a mirar, sí, pero yo no soy tan malo, yo no soy tan aquí, yo no soy tan acá, o sea,
Que es algo que yo estoy todas más las cerca de personas, Dios, claro. que todas las personas antes de conocer lo que sale en la Escritura, antes de conocer a Dios, digamos, tienen esa postura por así Cuando la decir. gente dice, oye, esta persona es un pan de Dios. Claro. Dios no come pan. Dios nos da el pan. O hay gente que dice, no, porque yo no en realidad no pesco tanto, no soy, Otra persona no soy que tan alguna vez- malo. Claro, me dijo, oye, pucha, Claro. en realidad yo creo que si me convierto en cristiano, Dios va a tener que trabajar re poco conmigo, porque yo he sido toda la vida re buena gente. ¿No? Entonces, Eso ocurre. Eso es- ocurre, pues si sí. estamos hablando de la experiencia de vida Exacto. en estos 20 años ya y que llevamos. el shock, como dices tú, color de hormiga, es esto que la Es Escritura eso, nos dice, no es así como tú O crees. sea, me va a decir que yo me voy al infierno si yo puta, toda la vida he mirado a mi propia esposa y esto es lo único que hago es trabajar, soy un contribuyente, los días sábados y voy a ayudar, ¿no es cierto?, a los niños enfermos. ¿Te das No, cuenta? no. Por eso es que la conversión es sobrenatural, pero cuando tú eres realmente tocado por el Espíritu de Dios, la reacción es exactamente la misma que analizamos durante los domingos de aquellos hombres que vieron un destello de la santidad de Dios. ¿No es cierto? Lo primero que se dan cuenta es de quiénes son ellos, de quién es uno y de qué me perdonó el Señor. ¿De qué me perdonó el Señor? De lo inmerecido de ese perdón, de lo absolutamente imposible que era para mí alcanzar esa condición. Así que el tema del perdón es un tema muy importante que vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Animamos, ¿cierto?, a todas las personas que nos escuchan, repasar los versículos que mencionábamos, repasar particularmente lo que se conoce como el Sermón del Monte en el libro de Mateo, capítulo 5 en adelante, y estar entregado nomás a lo que el Señor nos está explicando y enseñando, digamos. Exactamente. El ABC. Así es. Así es que bueno, ya llegamos al final del programa. Agradecerte como siempre, Andrés, esta conversación que tenemos cada programa, por supuesto basado en la Escritura, y el deseo de que nuestros auditores sean bendecidos con la palabra de Dios, que sea una invitación permanente a buscar la palabra de Dios. En primer lugar, buscar al Dios de la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, y que Él tenga misericordia de ustedes y les conceda arrepentimiento y salvación para que puedan ver el reino de Dios y su justicia. Siempre los invitamos a visitar nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí podrán encontrar todos estos estudios, así como también mencionó el pastor, las alabanzas gratuitamente, las pueden escuchar, las pueden bajar. Son creación de la iglesia y están bajo derechos de protección de autor para ser distribuidas gratuitamente, digamos. Así es, ¿Mm? así es. Así que cualquier duda, consulta, queja, sugerencia, por favor envíela a contacto@iglesiacristianalaserena.cl. No manden profecía porque no las leemos. Así que muchas gracias, pastor, y muchas gracias a nuestro hermano Pablo Miranda que está grabando En la sala máster, así es. Bien, que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.